les recordamos las reglas de esta sesión, que son mantener sus micrófonos y cámaras apagados, dejar sus dudas en el chat y pues de esta manera comenzamos. Adelante, Edgar. This meeting is being recorded. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven? ¿Todo bien? ¿Sí o no? A ver, pongan en el chat, por favor. Ok, gracias, Jelly. Vale, gracias. Ok, vamos a empezar, chicos. Esta es la última asesoría y entonces vamos a hacerla lo más ligerita posible, ¿va? Y también vamos a ver muchas cosas que ya vieron en las asesorías pasadas. Entonces, no se va a hacer tan pesada. Van a ver que no. Vamos a intentar acabar rápido para que si nos da tiempo hagamos un Kahoot al final, ¿va? Y damos premios con el Kahoot y así, para que se haga todo más bonito. ¿Ok? Va. Entonces vamos a empezar con la dilución y la concentración de la orina. Y para eso vamos a recordar un poquito del balance hídrico. Ya desde la primera asesoría les estaban hablando de esto, ¿verdad? Que nosotros necesitamos controlar nuestros ingresos y nuestros egresos. Y para eso teníamos pérdidas de agua, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos pérdidas de agua. ¿Por qué? Porque la perdemos de manera insensible y de manera sensible. De manera insensible a través de la piel y con una difusión pasiva a través de la piel todo el tiempo. De hecho, les comentaba que en los pacientes quemados se perdía el estratoconio de la piel y que por eso pues los pacientes perdían mucha agua a través de la piel, ¿no? Cuando estaban quemados. ¿Qué más? A través de los pulmones, a través de la respiración nosotros perdemos agua también. Ustedes lo pueden comprobar si se pegan a un espejo, respiran, ¿qué pasa? Se empaña el espejito, ¿verdad? También no sé si les ha pasado que cuando hace mucho frío, como que su boca se pone seca y su nariz les arde. Eso es porque cuando hace frío perdemos más agua a través de la piel. ¿Sí? Entonces, eso demuestra que también perdemos agua con la respiración. Bueno. Y tenemos pérdidas sensibles, que son el sudor, la orina y las heces, ¿verdad? Si nosotros hacemos una suma de todas las pérdidas insensibles, nos va a dar que perdemos unos 2,5 litros de agua al día, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que hacer algo para recuperar esos 2,5 litros que perdemos y no nos deshidratemos, ¿verdad? Y entonces la mayor parte de ingresos de líquidos van a ser a través de la comida. Al comer y al beber, pues nosotros ingresamos líquidos. Y no solamente hablamos de líquidos tomando agua, sino que también toda la comida tiene agua de por sí, ¿no? Comer verduras, comer calditos, comer cualquier cosa tiene agua. Todo ayuda a que juntemos unos 2,2 litros por día a través de la comida. Y además, nuestro metabolismo produce agua. El simple hecho de estar produciendo energía hace que se genere agua dentro de nuestro cuerpo. Y eso equivale a unos 300 mililitros por día, ¿va? Entonces, si hacen la suma de los ingresos, van a ver que les suma 2,500, que son los mismos que los egresos, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener ese balance entre lo que entra y lo que sale de mi cuerpo, ¿va? Si sale más, ¿qué tendría que hacer yo? Pues meter más, ¿verdad? Meter más agua. Si sale menos, ¿qué tendría que hacer? Pues meter menos agua. Está fácil. Riñón está muy fácil, de hecho. Todos ya sabemos riñón. Entonces, otra cosa es que yo tengo un volumen de líquido corporal, ¿verdad? Ese volumen se va a intentar mantener constante. Nuestros riñones todo el tiempo van a estar filtrando parte de ese volumen y ya vieron que reabsorben el 99%, pero el 1% se va a ir a través de la orina, ¿verdad? Al final de mi día yo voy a producir más o menos 1,5 litros de orina, ¿verdad? Entonces es lo que vemos acá. Tenemos un volumen de líquido corporal, eso se va a filtrar y parte se va a eliminar a través de la orina y parte se va a reabsorber, ¿verdad? Entonces parte de lo filtrado va a regresar nuevamente a mi volumen de líquido corporal, ¿verdad? Pero algo importante de los riñones es que, vean, solo pueden mantener el agua que ya tengo dentro de mi cuerpo, no puede generar agua de la nada. Para que yo aumente el volumen extracelular y el volumen de mis líquidos corporales, tengo que consumir agua, meterla desde el ambiente externo, ¿no? Desde tomándola o comiéndola, como sea, ¿no? Entonces,
El riñón solamente puede mantener agua, eso es algo importante. No las va a generar de la nada. No puede restituir el agua que yo estoy perdiendo. Solo puede mantener lo más posible. Si yo quiero restituir el agua, tengo forzosamente que tomarla de ambiente externo, ¿no? Okay. Y tenemos que entender a la osmolaridad sanguínea. Ya hace ratito les hablaron de los líquidos corporales que están compuestos por sodio, por potasio, por cosas así, ¿no? Ya les hablaron que tenemos un líquido extracelular y un líquido intracelular y que esos líquidos tienen cierta cantidad de agua, ¿no? Tenemos una distribución de agua y esa distribución de agua se logra gracias a que mantenemos una osmolaridad sanguínea, una osmolaridad adecuada que permite que haya un equilibrio osmótico. Entonces, hay que recordar todo esto, ¿no? Empezando por qué es la osmolaridad. Y la osmolaridad es una medida de concentración. La osmolaridad yo la puedo calcular como el número de osmoles en una solución entre los litros de esa solución, ¿no? Son los osmoles que tengo en un litro de solución. ¿Va? Pero siempre cuesta un poquito entender este concepto de la osmolaridad. Yo me acuerdo que cuando doy este tema, siempre hay como confusión de cómo la puedo aumentar, cómo la puedo disminuir. Entonces, para que lo entiendan de manera más fácil, vamos a verlo con una tacita de café, ¿va? Entonces, vamos a cambiarle el término de osmolaridad por café sobre el agua de la tacita, ¿va? En este ejemplo, nosotros vamos a agregar solutos, que es el café, los osmoles, a la tacita de agua, que es la solución, ¿va? Y vamos a ver cómo cambia el color y eso me va a representar a la osmolaridad, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo le puedo agregar café a la tacita de agua y ¿qué va a pasar? Se disuelve y cambia el color, ¿verdad? Estoy aumentando la osmolaridad. Si le agrego más café, ¿qué va a pasar? Se va a disolver y va a cambiar más el color, ¿verdad? Aumentó más la osmolaridad. Si yo le agrego todavía más café, ¿qué va a pasar? Cambia el color otra vez y aumenta más la osmolaridad, ¿verdad? Cada vez se va haciendo más oscuro. Cada vez fui teniendo más solutos dentro de mi solución, que era la tacita de café. Lo mismo pasa en mi cuerpo. Los solutos que yo agregue a mi cuerpo van a cambiar la osmolaridad. Entre más solutos yo tenga, mayor va a ser la osmolaridad. ¿Ok? Pero esa no es la única forma en la que yo puedo cambiar la osmolaridad. También puedo reducir los líquidos. Entonces, cambios en los solutos o cambios en los líquidos van a modificar mi osmolaridad. Si yo pierdo líquidos, ¿qué va a pasar? Que los solutos van a empezar a concentrarse, ¿verdad? Voy a tener más solutos en menos volumen de solución, en menos volumen de agua, ¿verdad? Acuérdense de eso. Entonces, recordando, la osmolaridad va a ser la cantidad de osmoles en un litro de solución. Yo puedo modificar la osmolaridad modificando cualquiera de las dos variantes, ¿no? Puedo agregar osmoles, puedo quitar osmoles, o puedo aumentar el volumen, o puedo disminuir el volumen. ¿Vale? ¿Les quedó claro esto? Vale. Okay. Entonces, siempre que hablen de la osmolaridad, acuérdense del café. Si yo les pregunto, ¿cómo aumentarían la osmolaridad? Una puede ser, pues echándole más café, ¿verdad? Echándole más solutos. Si les pregunto cómo la pueden reducir, pues quítenle solutos o pónganle más agua, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las dos opciones. Entonces, siempre jueguen con eso. Acuérdense de la tacita de café, porque ahorita vamos a jugar mucho con la osmolaridad. Es lo más importante, ¿no? De eso se trata esta plática. Entonces, la osmolaridad plasmática depende de todos los osmoles que tenga disuelto en mi sangre, ¿ok? Acuérdense que un osmol va a ser una molécula que puede generar un efecto osmótico. Y para eso también tienen que recordar que la osmosis. Acuérdense que la osmosis es el paso de líquidos a través de una membrana semipermeable
de un ambiente de menor concentración de solutos a un ambiente de mayor concentración de solutos, ¿no? Siempre va a ir de donde hay menos hacia donde hay más, ¿ok? Entonces, esos solutos van a generar un efecto osmótico y se van a volver osmoles, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular cuántos osmoles tengo en mi plasma. Y para eso pues influyen todos los solutos que sean moléculas osmóticamente activas, como el sodio, como la glucosa, como el potasio, hay un montón, ¿va? Pero en la clínica pues yo lo puedo estimar un aproximado solamente con estas tres cosas, con el sodio, con la glucosa y con el nitrógeno ureico, ¿va? Entonces hay una formulita que me dice que la osmolaridad plasmática va a ser igual a 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el nitrógeno de urea entre 2.8, ¿vale? Pero si ustedes recuerdan un poquito lo que les mencionaba Lele, les decía que hay osmoles que son efectivos y hay osmoles que no son efectivos. La urea es un osmol que no es efectivo, ¿okay? Entonces hay otra formulita que se llama osmolaridad plasmática efectiva, en la cual no toma en cuenta la urea, ¿va? Que se va a calcular como 2 veces el sodio más la glucosa entre 18, ¿va? Okay. Con esos datos yo puedo calcular la osmolaridad plasmática. ¿Se acuerdan más o menos qué valor tenía normal? Nadie se acuerda. Ajá. Muy bien. Depende un poquito de dónde lo lean, ¿no? Pero en general tiene un rango de unos 280 a 300 miliosmoles. En algunos libros lo marcan entre 290 a 310, ¿no? Vamos a tomarlo como un promedio de 300, ¿va? Acuérdense, la osmolaridad plasmática normal va a ser un promedio de 300, ¿ok? Y ahora sí, vamos a entrar a riñón. Eso fue como un recordatorio rápido de estas cosas de la osmolaridad. Entonces vamos a entrar a riñón, ¿va? Nosotros, con una dieta normal y con nuestro metabolismo normal, tenemos que expulsar unos 600 miliosmoles de solutos por día a través de la orina. O sea, siempre, esa es como una regla. Siempre mi riñón tiene que expulsar unos 600 miliosmoles de solutos por día, ¿ok? En esos 600 miliosmoles pues incluye los desechos del metabolismo, incluye sodio que no me va a servir, incluye potasio que no reabsorbí, incluye calcio, incluye, ¿qué más se les ocurre? Bicarbonato, incluye hidrogeniones, o sea, todo el conjunto de solutos que se fueron a mi orina van a formar parte de estos 600 miliosmoles que va a eliminar mi riñón por día, ¿va? Y ustedes ya saben que normalmente mi riñón va a producir 1,5 litros de pipí por día, ¿ok? Entonces, con independencia de cuánta pipí produzca mi riñón, o sea, eso no nos importa, el riñón siempre tiene que expulsar estos 600 miliosmoles, porque si no los expulsa se van a empezar a acumular dentro de mi cuerpo y a la larga puede ser que ese acúmulo de desechos me haga daño, ¿verdad? Y empiece a dañar mis células. Entonces siempre mi riñón tiene que ocuparse de eliminar estos 600 miliosmoles de solutos por día, ¿ok? Entonces vamos a calcular la osmolaridad urinaria normal. Para eso tenemos esta formulita. Los osmoles excretados por día va a ser igual a la osmolaridad urinaria por el volumen urinario, ¿verdad? La osmolaridad urinaria me dice cuál es la concentración de solutos en mi orina y el volumen pues me dice cuánta orina hice. Tiene sentido, ¿verdad? Si yo calculo cuál es la concentración de esos solutos y los multiplico por cuánta orina hice, me va a dar cuántos osmoles excreté en un día, ¿verdad? Si sustituimos, ya sabemos que el riñón siempre tiene que eliminar 600 miliosmoles, ¿verdad? Vamos a pasar el volumen que está multiplicando, lo pasamos dividiendo
y sabemos que el riñón produce 1,5 litros de pipí por día, ¿no? Eso me va a dar la osmolaridad urinaria. Y me sale que normalmente la osmolaridad urinaria es de unos 400 miliosmoles. O sea, la orina es un poquito más hipertónica que mi plasma sanguíneo. Está un poquito más concentrada, unos 100 miliosmoles más, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Y esto ocurre normalmente. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me tomara un garrafón de agua? Entonces tendría muchos líquidos, ¿verdad? Mi cuerpo tiene que hacer que elimine todos esos líquidos para mantener mi balance hidroelectrolítico, ¿se acuerdan? Si ingreso más, pues tendría que eliminar más, ¿verdad? Entonces otra vez tenemos a la formulita y ahora en lugar de calcular la osmolaridad, vamos a calcular el volumen, ¿va? Miren, tengo que normalmente expulso 600 miliosmoles por día. Dijimos que esa era la regla, ¿verdad? Y mi riñón puede diluir tanto la orina que tenga una osmolaridad de solo 40 miliosmoles. ¿Sí? Miren, quedamos que lo normal era de 400. O sea, puede diluir la orina 10 veces con tal de que puede expulsar una mayor cantidad de volumen. ¿Va? Entonces acá lo tenemos. Vamos a pasar que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y me sale 600 entre 40, 15 litros. O sea, mi riñón puede producir 15 litros de pipí por día con tal de eliminar todo ese exceso de agua que tiene mi cuerpo. ¿Cómo lo va a lograr? Generando una orina que está más diluida de lo normal, con una menor concentración de solutos, ¿verdad? ¿Y esto para qué lo hace? Lo hace para mantener mi balance entre los ingresos y los egresos. Puedo ver el caso contrario. ¿Qué pasa si me pierdo en el desierto, por ejemplo? ¿Qué pasa si no puedo consumir agua? Otra vez, tenemos los 600 miliosmoles por día y ahora mi riñón tiene la capacidad de concentrar tanto la orina hasta 1200 miliosmoles. Ese es su tope máximo de concentración. Vamos a hacer otra vez la cuenta. Este está multiplicando, pasa dividiendo y me sale 600 entre 1200, 0.5 litros por día. O sea, mi riñón puede producir solamente medio litro de pipí por día con tal de ahorrar agua, de mantenerla. ¿Se acuerdan de lo que yo les había dicho? Mi riñón no puede generar agua nueva, ¿verdad? Pero puede mantener lo más posible el volumen sanguíneo y el volumen de líquido corporal. ¿Va? Entonces, en estados en los cuales yo no pueda consumir agua, no tenga acceso al agua, mi riñón va a hacer todo lo posible para haciendo muy poquita pipí, haciendo solamente medio litro de pipí. ¿Les quedó claro todo esto? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Va. Entonces, si mi riñón y si mi organismo necesita eliminar agua, mi riñón, ¿qué va a hacer? Va a producir una orina que sea diluida. Va a producir mucha pipí con muy baja osmolaridad. Y si necesita conservar agua, va a sacar una orina concentrada. O sea, va a sacar una orina que sea muy pequeña, muy poquita pipí, pero con mucha osmolaridad. ¿Va? Esa es la regla general. De eso se trata toda esta plática. De cómo mi riñón va a decidir si tengo una orina diluida o una orina concentrada. ¿Y eso de qué va a depender? Pues de si mi cuerpo necesita conservar o si necesita eliminar agua. ¿Va? Si entienden esto, ¿ya entendieron todo lo demás? Se los prometo que sí. Otra cosa, ya hace ratito Davidcito les comentaba que el manejo tubular de los solutos va a cambiar, ¿no? Dependiendo del segmento de la nefrona que yo tenga, van a reabsorber más agua o pueden reabsorber más solutos o pueden reabsorber los dos a la par, ¿verdad? Entonces la osmolaridad dentro de mi nefrona va a ir cambiando, ¿sí? Por ejemplo, en el túbulo contenedor proximal, Davidcito les dijo, se reabsorbe mucho sodio, ¿no? Se reabsorbe el 66% de sodio filtrado.
Y además de eso, se reabsorbe con agua. Siempre que reabsorbo sodio, reabsorbo agua, ¿no? Entonces, al reabsorber solutos y al reabsorber agua, mi osmolaridad se queda igual, similar a la del plasma, de unos 300 miliosmoles, ¿vale? Entonces, vean, aquí entra, imagínense que aquí está el glomérulo, se filtra, y en teoría el filtrado tiene la misma osmolaridad que la del plasma, ¿verdad? Porque se filtra el plasma. Entonces se filtra, y después acá se empiezan a reabsorber cosas, pero se reabsorbe solutos y se reabsorbe agua a la misma cantidad, y entonces me queda con una osmolaridad de 300, ¿verdad? Ok. Después paso a la asa descendente de Henle, la asa fina descendente de Henle. Ese segmento se caracteriza porque es impermeable a los solutos, pero es muy permeable al agua. ¿Se acuerdan de eso? En el asa descendente de Henle tengo una coporina que se llama coporina 1, que me permite que se reabsorba mucha agua en ese segmento. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi líquido tubular va a empezar a perder agua y los solutos se van a quedar acá adentro, ¿verdad? Es como en el café. Imagínense que yo le quite agua a mi cafecito y yo le siga dejando ahí mucho café. ¿Qué va a pasar? Que con el tiempo cada vez se va a hacer más concentrado el café dentro de mi tacita, ¿verdad? Y es lo que pasa. Vean, de 300 miliosmoles, que fue lo que entró, se le reabsorbió agua y se va a ir concentrando, 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 hasta que aquí llegó a 1200, ¿no? 1200 miliosmoles. Ahorita vamos a ver por qué pasa eso. Después sigue la asa ascendente de Henle. La asa ascendente de Henle tiene una porción fina y una porción gruesa. La porción fina permite la reabsorción pasiva de solutos, pero es prácticamente impermeable al agua. Entonces en esta parte voy a reabsorber solutos de forma pasiva, pero no voy a reabsorber agua. Es como si a mi café yo le quitara moléculas de café, ¿no? Le quitara el cafecito que yo le había echado en un inicio. Entonces cada vez se va a volver más clarito mi café, se va a ir diluyendo, ¿verdad? La rama ascendente de Henle, gruesa, va a permitir la reabsorción de solutos, pero también es impermeable al agua. Y la reabsorción de solutos en la rama ascendente gruesa de Henle es un transporte facilitado, ¿ok? O sea, ahí ya voy a necesitar transportadores para que se reabsorban solutos. Davidcito les hizo mucho énfasis aquí. Les dijo que aquí estaba el 2-cloro-sodio-potasio, ¿verdad? Que era un transportador que permitía la reabsorción de muchas cosas. Ahorita vamos a ver de todo lo que es capaz de reabsorber. Pero este va a empezar a reabsorber más solutos y entonces la luz y el contenido dentro de la luz tubular va a volverse más diluido, ¿verdad? Se va a ir diluyendo. Por eso también este segmento se le llama segmento dilutor de la orina, ¿verdad? Vean cómo de 1200 pasé a tener 100 miliosmoles. Una vez que mi líquido tubular abandona el asa ascendente de Henle, es un líquido hipotónico, ¿va? Entonces, al ser un líquido hipotónico, es menos concentrado, está menos concentrado que el plasma sanguíneo. Acuérdense que el plasma sanguíneo tiene una osmolaridad de 300, ¿no? Ok. En el túbulo contenedor distal también se empiezan a absorber solutos, y en el túbulo colector y el conducto colector se puede reabsorber solutos de forma normal, pero también ante determinados estímulos yo voy a favorecer la reabsorción de agua, ¿no? Al final, mi túbulo colector y el conducto colector van a ser la parte que va a decidir si mi orina es diluida o si es una orina concentrada. Y esto es gracias a que estos segmentos van a ser los que son capaces de responder a hormonas, ¿va? Entonces, acuérdense de eso. Lo que va a decidir al final si mi orina es concentrada o si es diluida va a ser el túbulo colector y el conducto colector. O sea, la última parte de mi nefrona. ¿Hasta aquí va bien? Están rayando. Acuérdense que una de las reglas es no rayar sobre las diapositivas, que los van a funar y pues no está bonito que los funen. ¿Qué les puedo decir?
Entonces, ¿no tienen ninguna duda o pregunta sobre esto? El asa de Henle. Ahorita la vamos a ver mucho, ¿ok? No te preocupes. Ahorita vamos a ver mucho en la asa de Henle. Pidos. A ver, vamos a borrar estas cosas. Ya. ¿Cómo quito esto? Ya. Pidos. Estoy quitando esto de que puedan anotar, porque si no, hacen sus cochinadas. Okay. Entonces, ahora sí, ya vamos a entender cómo es que mi riñón va a concentrar o va a diluir la orina. Y entonces, ¿de qué depende la concentración de la orina? Para que yo la pueda concentrar, necesito varias cosas. Uno, la reabsorción en la rama ascendente gruesa de Henle. Vamos a ver que eso va a permitir que se genere el mecanismo multiplicador por contracorriente. Dos, va a depender de los conductos colectores y qué reabsorban en los conductos colectores. ¿Se acuerdan que ya les dije? La parte final de mi nefrona va a ser la que va a decidir si mi orina es concentrada o si es diluida, ¿verdad? ¿Qué más? La reabsorción de urea en el conducto colector. Ahorita vamos a ver que la urea favorece que se genere un ambiente hiperosmótico dentro de mi médula renal. Y la poca reabsorción de agua en comparación de solutos. Eso principalmente en la parte distal de mi nefrona, ¿ok? En la parte distal de mi nefrona, en situaciones de no estímulos hormonales, va a haber más reabsorción de solutos que de agua, ¿va? Ahorita vamos a ver todo esto, no se preocupen. Y entonces, para que yo pueda concentrar la orina, necesito, uno, que tenga estímulos hormonales. Ahorita vamos a ver qué es con la hormona antidiurética, pero también necesito tener una médula hiperosmótica. ¿Se acuerdan que yo tenía dos partes en mi riñón? La corteza y la médula, ¿verdad? En la corteza tenía a las nefronas corticales y en la médula tenía unas nefronas especiales que se llamaban nefronas yuxtamedulares, ¿verdad? Las nefronas yuxtamedulares se caracterizaban porque tenían asas de Henle largas, ¿verdad? Y además los vasos que las rodeaban eran vasos que descendían con ellas, vasos rectos. ¿Se acuerdan de eso? Va. Entonces, el asa de Henle tiene esa forma de columpio, de asa, como su nombre lo dice, y eso es especial porque va a permitir que se genere ese ambiente hiperosmótico en la médula renal, ¿va? Entonces, vamos a entender cómo se genera ese ambiente. Es con el mecanismo multiplicador por contracorriente, ¿va? Entonces, vean, aquí, ¿se acuerdan que ya les había dicho? El líquido de mi túbulo contoneado proximal va a tener una osmolaridad de 300, ¿verdad? Ese va a pasar hacia el asa de Henle y vean aquí, acá tenemos un asa de Henle que no es permeable a nada, ¿va? Entonces, como no es permeable a nada, los solutos, bueno, el líquido viaja y no cambia, porque no reabsorbo ni agua ni solutos, ¿verdad? En el intersticio de mi riñón voy a tener esa osmolaridad, unos 300 miliosmoles, en este ejemplo, ¿vale? Okay. Ahora vamos aquí, vean, en el asa ascendente de Henle ya le puse un transportador. ¿Se acuerdan que ese transportador les dije que se llamaba 2-cloro-sodio potasio, ¿no? El NKCC, ¿va? Entonces, ese transportador, ¿qué va a hacer? Va a permitir que se reabsorban solutos, ¿verdad? Entonces, vamos a reabsorber solutos. A reabsorber solutos, ¿qué le va a pasar a la osmolaridad de acá? Dentro de mi asa ascendente de Henle. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye, exacto, va a disminuir. Entonces, pasan los solutos, disminuye la osmolaridad, ya vieron, de 300 miliosmoles
ahora me quedaron 200, ¿verdad? Y todos estos solutos que reabsorbí, ¿a dónde van a ir? Van a ir hacia mi intersticio renal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenía acá 300? Ahora voy a tener 400 miliosmoles, ¿verdad? Porque aquí reabsorbí 100 y todos esos 100 se pasaron para acá, ¿verdad? Ok, continuamos. Ahora vean, en la rama descendente de Henle ya le puse otro transportador. Este transportador dijimos que la rama descendente de Henle era impermeable a los solutos, pero era muy permeable al agua. ¿Se acuerdan que decía que permitía que se reabsorbiera agua? Entonces, ¿qué va a pasar? Por osmosis, el agua dentro de mi asa descendente de Henle va a salir, ¿verdad? Porque la osmosis va de donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración. Entonces, ahí está, sale el agua y ya está en mi intersticio renal, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a salir? Pues va a salir hasta que se equilibren los dos compartimentos, hasta que dentro de mi asa de Henle tenga la misma osmolaridad que la de mi intersticio, de 400. Ahí está. ¿Ya vieron? Ya se equilibraron. ¿Ok? ¿Y qué pasa después? Pues después llega más líquido, ¿verdad? De mi túbulo contenedor proximal va a llegar más líquido. Eso va a hacer que todo el líquido se va a desplazar, ¿verdad? Entonces vean, ahí están los 300 que llegaron y estos se van a ir desplazando. 400, 400 y 200. ¿Ya vieron? Los que tenía acá, ¡fum!, se desplazaron hacia arriba porque están fluyendo. ¿Va? ¿Hasta aquí van bien? Y vean, ya salió de mi túbulo 200 miliosmoles. Vieron, ya salió de mi asa de Henle 200 miliosmoles. Lo que les decía, el segmento de la asa ascendente de Henle va a empezar a diluir mi orina. Es el segmento dilutor. ¿Va? Continuamos. Ya estamos en esta situación en la cual llegaron otros 300 miliosmoles. Acá ya se equilibraron entre el intersticio y la luz tubular de mi asa de Henle y tengo 400, ¿no?, en equilibrio. ¿Qué va a pasar después? Pues que otra vez mi asa ascendente de Henle puede reabsorber más solutos, ¿verdad? Ahí está, reabsorbe más solutos y esos solutos van a pasar hacia el intersticio. El líquido dentro de mi asa de Henle se va a diluir más porque le estoy quitando solutos. Vean, de 400 acá y acá arriba de 100 pasó a 100 y a 300, ¿no? Entonces se reabsorben solutos y esos solutos van a pasar hacia el intersticio. ¿Y en el intersticio qué pasó? Acá ya tengo 300, aquí ya tengo 500, ¿verdad? Y otra vez pasa lo mismo. Por osmosis, ahora los transportadores en mi asa descendente de Henle van a permitir que se reabsorba agua hasta que se equilibre con el líquido de mi intersticio, ¿verdad? Ahí se equilibran y ya tengo 500. ¿Va? Ya vieron cómo en un inicio empezamos con 300. Todo tenía 300. Dentro de mi asa descendente, de mi asa ascendente y de mi intersticio, todo era una osmolaridad de 300. Ahorita, en la parte inferior de mi asa de Henle, ya tengo una osmolaridad de 500, ¿verdad? Y en la parte superior de mi asa ascendente gruesa, tengo un ambiente hipotónico. Ya vieron que tiene una osmolaridad de 100. Acuérdense de eso, ¿va? Es importante. Vamos a continuar. Y otra vez van a llegar otros 300 miliosmoles que vienen desde mi túbulo contenedor proximal y todo se va a desplazar, ¿no? Se desplazan hasta allá arriba, hasta que sale de mi túbulo con una osmolaridad todavía menor. Ahora salió de una osmolaridad de 100
ya se diluyó más el líquido tubular, ¿verdad? Y otra vez, en tasa ascendente de Henle se pueden reabsorber solutos que van a hacer que la luz tubular se vuelva menos concentrada, la va a empezar a diluir. Esos solutos van a pasar hacia mi intersticio y el intersticio se va a concentrar más, ¿verdad? Ya vieron, aquí ya tengo 600. Eso va a favorecer que en la rama descendente de Henle, por un efecto de osmosis, salga agua, con lo cual se va a concentrar el líquido que baja de mi asa descendente de Henle y se va a equilibrar con el intersticio, ¿verdad? Y al final es lo mismo, este proceso se va a repetir una y otra vez, pero vean, cada que yo lo repito, la osmolaridad en el intersticio se va haciendo mayor. Empezamos con 300 y ahorita con 2 ciclos que ya hicimos, terminamos con 600, ¿verdad? Eso es lo que pasa en mi riñón. Gracias a esa forma que tiene mi asa de Henle en U y gracias a que tiene permeabilidades especiales en cada porción, permite que poco a poco se vayan concentrando solutos dentro de mi médula renal. Acuérdense que las asas de Henle descienden desde la corteza, descienden hasta la médula, ¿verdad? Y hay unas asas de Henle muy largas que descienden todavía más profundo en la médula, ¿va? Este sistema se llama sistema multiplicador. ¿Por qué multiplicador? Porque vean, acá tengo una osmolaridad de 300, ¿no? Bajo y tengo una osmolaridad de 500, bueno, acá de 600, ¿no? Bajo y sigo con 600, pero si bajara más, si hubiera hecho más grande el esquemita, tendría una osmolaridad después de 800, después una osmolaridad de 1000, después una osmolaridad de 1200, ¿no? Conforme voy descendiendo desde la corteza hacia la médula, esa osmolaridad va a ir aumentando. Se dice que tenemos un gradiente córtico de la corteza medular, ¿va? Hay un gradiente córtico medular que va a hacer que la osmolaridad de la médula y del intersticio renal vaya aumentando conforme voy descendiendo, ¿va? Y se llama multiplicador por eso, porque se va multiplicando, y por contracorriente, porque el flujo primero desciende por la asa descendente de Henle y después asciende, ¿verdad? Van en contracorriente, ¿ok? Entonces acuérdense, el mecanismo multiplicador por contracorriente depende del asa de Henle y es el que permite que tenga un ambiente hiperosmótico en mi médula renal. ¿Les quedó claro? Vale. Entonces, si yo repitiera este proceso muchas veces, podría llegar hasta una osmolaridad en mi médula renal de 1200. Por eso yo les decía, la capacidad máxima con la cual el riñón puede concentrar la orina es de 1200. ¿Sí? Porque es lo máximo que puede concentrar la médula renal, el mecanismo multiplicador por contracorriente. ¿Va? Cositas importantes. Acuérdense, depende del transportador 2-cloro-sodio-potasio, principalmente. El 2-cloro-sodio-potasio está en la rama ascendente gruesa de Henle. ¿Okay? La rama ascendente gruesa de Henle tiene este transportador que va a permitir, como su nombre lo dice, la reabsorción de sodio, de cloro y de potasio. Reabsorbe 2 moléculas de cloro, una de potasio y una de sodio. Entonces, si hacen cuentas, reabsorbo 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. Entonces se dice que la reabsorción de este transportador es neutra, ¿va? Pero además en este segmento yo tengo secreción activa de potasio. Entonces todo el tiempo estoy secretando potasio hacia la luz tubular. Eso va a hacer que la luz tubular tenga un voltaje positivo. Hace ratito ya se los estaba explicando David, que la rama ascendente gruesa tiene un voltaje positivo. Ese voltaje positivo permite que se reabsorban moléculas con cargas positivas, porque positivo con positivo se repelen, ¿verdad? Entonces las moléculas con cargas positivas se repelen y se van a reabsorber.
Por eso también este segmento es el más importante para la reabsorción de magnesio. El magnesio tiene carga positiva. ¿Qué otro tiene carga positiva? El calcio. ¿Va? Entonces, este mecanismo, el transportador 2-cloro-sodio-potasio, no solo permite que reabsorba sodio, potasio y cloro, también permite que reabsorba calcio y magnesio. ¿Va? Acuérdense de eso, es importante. Y la rama ascendente de Henle se divide en dos porciones, una fina y una gruesa. La porción gruesa ya quedamos que tiene al 2-cloro-sodio-potasio, pero la porción fina va a tener un transportador, o bueno, su transporte va a ser un transporte pasivo, va a ser a través de canales, pero también va a permitir la reabsorción de solutos. ¿Ok? Y acuérdense, todo este segmento, la rama ascendente gruesa, es impermeable al agua, solo es permeable a los solutos, y por eso se le conoce como el segmento dilutor de la orina. ¿Hasta aquí todos van bien? Bien. ¿Nadie tiene preguntas, dudas? Ok. Vamos a aplicar todo lo que ya vimos. Imagínense que yo doy un diurético. Hace ratito David les hablaba de la furosemida, ¿no? Doy un diurético que bloquea al transportador 2-cloro-sodio-potasio. Este lo bloquea. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad dentro de mi asa ascendente gruesa? ¿Qué creen que pasa? ¿Aumenta, disminuye, no cambia? Aumenta, ¿verdad? Va a aumentar porque yo no voy a reabsorber los solutos. De hecho, si acá tengo una osmolaridad de 500, por ejemplo, cuando pase por mi asa ascendente de Henle, pues quedamos que no reabsorbe agua y tampoco va a reabsorber solutos porque ya los bloqueé. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar con esa osmolaridad de 500, ¿verdad? Va a salir con una osmolaridad hiperosmótica una vez que pase al túbulo contorneado distal. ¿No? Muy bien, entonces aumenta. ¿Qué le pasa a la osmolaridad en mi intersticio? Baja, exacto, va a disminuir, exacto. Entonces, va a disminuir la osmolaridad del intersticio. Yo ya les dije, para que yo pueda generar una orina concentrada, necesito un ambiente hiperosmótico en mi médula renal. Si yo bloqueo este transportador, no voy a poder generar ese ambiente hiperosmótico, porque ya lo dijeron ustedes, baja la osmolaridad porque no estoy reabsorbiendo los solutos, ¿verdad? Es por eso que la furosemida es el diurético más potente que tenemos, porque no solo aumenta la osmolaridad dentro de mi asa ascendente. Al aumentar la osmolaridad, ¿qué va a pasar con el agua? Pues que va a tender a reabsorberse, ¿verdad? Va a querer entrar dentro de mi túbulo o no va a querer salir, ¿verdad? Entonces, toda esa agua se va a ir por mi orina. Estoy perdiendo agua por la orina y muchos solutos. Pero además, al disminuir la osmolaridad en mi intersticio renal, va a provocar que yo no pueda concentrar la orina. Entonces, como no la puedo concentrar, voy a tener una diuresis con una orina diluida, ¿verdad? Una orina que esté más diluida de lo normal. La furosemida actúa en esos dos mecanismos y por eso es muy potente. Es el diurético más potente que tenemos, de hecho. Entonces, el asa de Henle ya me generó un ambiente hiperosmótico en mi médula renal. Ahora falta mantenerlo, ¿verdad? Porque de nada sirve que mi asa de Henle lo tenga, lo genere, si después vienen los vasos sanguíneos y se llevan todos los solutos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que los vasos sanguíneos sean así, que entren hacia la médula renal y salgan y ya de acá se vayan a la circulación sistémica. ¿Qué va a pasar? Conforme bajan, van a ir perdiendo agua, ¿verdad? Va a ir saliendo agua. ¿Por qué? Porque por un efecto osmótico
renal está más concentrada que dentro de mi vaso, ¿verdad? Pero además, por un gradiente de concentración, los solutos van a tender a entrar dentro del vaso. Entonces mi vaso va a empezar a recibir los solutos, se van a empezar a meter, va a empezar a salir agua, y al final vean, cuando sale de mi riñón, salió con una osmolaridad de 750 miliosmoles, mucho más concentrado que como entró, ¿no? Y esa mayor concentración fue ¿por qué? Porque perdió agua y reabsorbió solutos. Entonces, todos esos solutos se los está llevando de la médula renal. Conforme vaya pasando sangre por ahí, va a irse llevando cada vez más solutos hasta que se lleve todos, ¿verdad? Este proceso se llama lavado medular. Va a empezar a lavar la médula renal de solutos. Se los va a llevar. Y entonces de nada sirve que mi asa de Henle haga su chamba si después los vasos rectos se los llevan, ¿verdad? Es por eso que los vasos rectos tienen que tener una forma especial. También tienen esta forma de U. ¿Okay? Esa forma de U les permite generar un mecanismo intercambiador por contracorriente. Siempre hay confusión aquí porque los dos se parecen mucho. Tenemos al multiplicador por contracorriente y también tenemos al intercambiador por contracorriente. Pero acuérdense, el multiplicador por contracorriente es del asa de Henle y el intercambiador por contracorriente es de los vasos rectos. ¿Va? ¿Cómo actúa? Vean. Aquí entra el flujo sanguíneo a través del vaso recto y va a empezar a descender hacia la médula renal, ¿no? Acuérdense que la médula renal está más concentrada. Vean aquí cómo tengo una osmolaridad de 300 y conforme voy disminuyendo, cada vez la osmolaridad va aumentando, ¿verdad? Fue lo que quedamos, que había un gradiente córtico medular, ¿verdad? Entonces vean, entra con una osmolaridad de 300 y conforme va aumentando la osmolaridad, ¿qué va a pasar? Pierde agua, ¿verdad? Por el efecto osmótico. Pero además por el gradiente de concentración, los solutos van a tender que entrar al vaso, van a entrar dentro del vaso, ¿verdad? Entonces, en mi vaso sanguíneo, vean cómo la osmolaridad también va aumentando, poquito a poquito, ¿verdad? Aumenta. Pero después cuando va ascendiendo, ¿qué pasa? Asciende y ahora la osmolaridad dentro del vaso es mayor que la del líquido intersticial. ¿Ya vieron? ¿Qué va a pasar? El agua va a empezar a tender a entrar dentro del vaso y los solutos van a tender a salir. Voy ascendiendo, acá salen los solutos y entra el agua, ¿verdad? Entonces al final, ¿yo me llevo unos cuantos solutos? Sí, vean cómo tengo acá una osmolaridad de 450 que es mayor que la de 300. ¿Me llevé unos cuantos solutos? Sí, pero no me llevé los suficientes solutos como para lavar completamente mi médula renal. El mecanismo intercambiador por contracorriente es el que permite que la médula renal se mantenga hiperosmótica en el tiempo. Y eso depende mucho del flujo de los vasos rectos. Porque miren, ya quedamos que sí se lleva unos cuantos. Imagínense que yo aumentara el flujo a través del vaso recto. ¿Qué creen que pase? Exacto, se va a llevar más solutos. Con el tiempo, cada vez se va a ir llevando más y más y más, ¿verdad? Y si yo aumento el flujo, pues quiere decir que se los va a llevar más rápido. Entonces, el aumento del flujo va a provocar que el líquido intersticial en mi médula renal, pues vaya perdiendo solutos. Y si va perdiendo solutos, voy a perder la capacidad para concentrar la orina. ¿Sí? ¿Cuándo creen que pasa eso? Por ejemplo, en la hipertensión. Si yo tengo una hipertensión, voy a aumentar el flujo sanguíneo renal porque aumenta la presión y eso va a provocar que aumente el flujo en los vasos rectos. ¿Okay? Entonces, cualquier aumento del flujo sanguíneo renal puede llevarme a un lavado
de mi médula renal. Voy a empezar a perder solutos de ahí. ¿Hasta aquí van bien? ¿Todo bien? Creo que sí. Se ve que sí. Ah, lo de lavado medular. Ok. Ya quedamos. Mi asa de Henle va a generar un ambiente hiperosmótico en mi médula renal, ¿no? Gracias a que reabsorbe solutos, y esa reabsorción de solutos va a permitir que se vayan concentrando, ¿no? Se va a ir concentrando y acá voy a tener muchos solutos, que voy a tener pues mucho sodio, cloro, principalmente, ¿va? Entonces, todos esos solutos van a estar aquí, rodeando a mis vasos rectos y rodeando a mi asa de Henle, ¿verdad? Es todo el ambiente intersticial. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Vamos a desde aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi vaso recto solo tuviera esta forma? Que solo descendiera y saliera de mi riñón, ¿no? ¿Qué pasaría? Conforme va penetrando en mi médula renal, va a ir perdiendo agua por un efecto osmótico. Y los solutos van a tender a entrar dentro del vaso por un gradiente de concentración. Si tengo mucho sodio acá afuera, va a meterse dentro del tubo, ¿verdad? Porque acá voy a tener menos. Entonces, conforme va pasando el flujo sanguíneo, va pasando eso. Pierde agua y entran solutos dentro de él, ¿no? Pierde agua y entran solutos. Y ve, al final salió con una osmolaridad de 750, porque perdió mucha agua y reabsorbió muchos solutos, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues esta pérdida de solutos a través de la sangre por los vasos, pues haría que la médula renal no se pueda concentrar. Va a perder los solutos que ya le había dado el mecanismo multiplicador por contracorriente, ¿verdad? Entonces, mis vasos no pueden ser así, no pueden ser que solo desciendan, tienen que tener una característica especial. Y esa característica especial es que tienen forma de U, como el asa de Henle. Tienen la misma forma que el asa de Henle. Eso permite que cuando descienda, pasa eso, lo que ya les expliqué, pierde agua por un efecto osmótico y va reabsorbiendo solutos, ¿verdad? Pero una vez que asciende el vaso recto, pasa lo contrario. Ahora el vaso recto es más hiperosmótico que el líquido intersticial, con lo cual va a empezar a sacar los solutos, van a pasar hacia el intersticio y va a empezar a reabsorber el agua, ¿verdad? Lo reabsorbe, saca solutos, reabsorbe agua, saca solutos, reabsorbe agua. Y eso permite que al final quede con una osmolaridad mayor que con la que entró, ¿sí? Pero no tan grande como la que pasaría si no tuviera la forma de U, ¿no? Entonces, los vasos rectos, no sé si se acuerdan que Lele también les dijo que los vasos rectos tienen un flujo sanguíneo muy bajo, porque eran muy largos, y según la ley de Poiseuille, entre más largo sea un vaso, mayor resistencia al flujo tiene, ¿no? Entonces, los vasos rectos tienen un flujo sanguíneo lento, muy bajo, y aparte de eso, tienen la forma en U. Esas dos cosas permiten que mantengan mucho tiempo los solutos en mi médula renal, que no se los lleven. Si yo aumento el flujo sanguíneo en mis vasos rectos, van a empezar a llevarse los solutos más rápido, ¿verdad? Porque estoy aumentando el flujo. Entonces, se empiezan a llevar los solutos más rápido, y si esto yo lo mantengo con el tiempo, va a disminuir la osmolaridad dentro de mi médula renal. Si disminuye la osmolaridad dentro de mi médula renal, a eso se le llama lavado medular, a la pérdida de solutos de mi médula, ¿va? Entonces, el lavado medular a la larga provoca que yo no pueda concentrar la orina. Ahorita van a entender por qué, pero quédense con eso. Si yo no tengo el ambiente hiperosmótico en mi médula, no voy a poder concentrar la orina, ¿va?
Entonces, ¿de qué depende que se genere este gradiente córtico-medular? Uno, ya vimos, depende del asa de Henle, ¿verdad? Entre más larga sea el asa de Henle, más va a generar gradiente, o sea, va a poder concentrar más el ambiente hiperosmolar de la médula, ¿va? Entonces, la longitud del asa de Henle influye. Asas de Henle largas van a poder concentrar más la médula renal. Por eso, desde un inicio vieron que las nefronas yuxtamedulares con asas de Henle largas sirven mucho para la concentración de la orina, ¿no? De hecho, es chistoso, entre las especies, la longitud de las asas de Henle corresponde al ambiente al cual están expuestos. Por ejemplo, los peces tienen asas de Henle cortitas o inexistentes, prácticamente no tienen asas de Henle, porque están expuestos a mucha agua. No necesitan concentrar la orina porque necesitan perder mucha agua porque están expuestos a mucha agua, ¿no? Los mamíferos o los animales terrestres, como nosotros los humanos, ya tenemos asas de Henle que son largas, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a ver las nefronas de un camello, las asas de Henle son todavía más largas que las de nosotros, porque esa longitud de las asas de Henle les permite una mayor capacidad para concentrar, ¿va? Y si concentran más, quiere decir que van a perder menos agua a través de la pipí, ¿ok? Entonces acuérdense de eso, la longitud de las asas de Henle es una de las cosas que favorece el gradiente córtico-medular. Otra es la tasa de reabsorción en la rama ascendente gruesa. Si yo disminuyo la reabsorción, voy a generar un menor gradiente, lo que vimos con el ejemplo de la furosemida, ¿verdad? Si yo bloqueo la reabsorción en la rama ascendente gruesa, no voy a poder pasarle solutos al intersticio y por lo tanto el intersticio va a disminuir su osmolaridad, ¿verdad? ¿Qué más? Las proteínas. Ahorita más adelante vamos a ver que parte de los solutos que están en la médula renal son los reabsorbidos por la rama ascendente gruesa, o sea, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el calcio, pero también va a ser parte de la urea. La urea va a favorecer que se genere un ambiente hiperosmótico, también va a contribuir a eso. Un paciente que no consume proteínas no va a poder generar urea, porque acuérdense que la urea es como parte del metabolismo final de las proteínas, ¿no? Es un producto del metabolismo de las proteínas. Entonces los pacientes que no consumen muchas proteínas no generan mucha urea, y al no tener mucha urea pierden un poquito la capacidad para concentrar la orina. Esto les pasa a los pacientes que son veganos, por ejemplo. Al no consumir carne, tienen poquitas proteínas es menos urea, y menos urea es menos ambiente hiperosmótico en el médula renal, y eso es menos concentración de la orina. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué más? El flujo sanguíneo medular. Ya quedamos, el flujo sanguíneo medular es lento, ¿verdad? Es bajo, y aparte, el flujo sanguíneo medular es el que permite que se mantenga ese gradiente de concentración. Si yo aumento el flujo sanguíneo medular, voy a provocar un lavado medular, ¿verdad? ¿Cuándo puedo aumentarlo? Por ejemplo, en la hipertensión, pero hay otros casos más comunes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo renal si tengo una vasodilatación de mi arteriola eferente? ¿Qué le pasaría? Aumenta, ¿verdad? Estoy aumentando el flujo. Si aumenta el flujo, esa sangre va a pasar de los capilares de mi glomérulo a la arteriola eferente, y de la arteriola eferente a los vasos rectos, ¿verdad? Estoy aumentando el flujo en los vasos rectos. ¿Qué más? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo una vasodilatación de la arteriola aferente? ¿Qué le pasa al flujo sanguíneo renal? Aumenta, disminuye. Lavado, exacto. Un lavado porque aumenta. Acuérdense, la vasodilatación de la arteriola aferente provoca un aumento del flujo sanguíneo renal.
En general, para que se acuerden, todas las vasodilataciones, independientemente sea de la arteriola aferente o de la eferente, van a provocar un aumento del flujo sanguíneo renal. Y las vasoconstricciones, lo contrario. La vasoconstricción de la arteriola aferente o de la eferente van a provocar una disminución del flujo sanguíneo renal. ¿Okay? ¿Qué le pasa a la tasa de filtrado glomerular? ¿Qué le pasa si aumento la vasodilatación de la arteriola aferente? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya vieron? Todo se relaciona. Miren, si yo tengo una vasodilatación de mi arteriola aferente, ¿qué va a pasar? Filtro más, ¿no? Porque aumenta el flujo sanguíneo renal. Al aumentar el flujo sanguíneo renal, aumento la presión hidrostática en los capilares glomerulares. Y eso favorece la filtración, ¿no? Tengo más filtrado. Si tengo más filtrado, ¿qué va a pasar en el túbulo contenedor proximal? Quedamos que reabsorbía el 66% del sodio filtrado, ¿no? Entonces va a reabsorber más. Si filtro más, ese 66% va a ser mayor. Si reabsorbe más, toda esa agua va a pasar hacia los vasos peritubulares y hacia los vasos rectos. Entonces voy a aumentar el flujo en los vasos rectos. ¿Están de acuerdo? Entonces, al aumentar el flujo en los vasos rectos, ¿qué puede pasar con el flujo, con la médula renal? La médula renal va a empezar a perder solutos y se va a empezar a lavar. Va a disminuir su osmolaridad. ¿Okay? Caso contrario, ¿qué pasaría si yo tengo una vasoconstricción de mi arteriola aferente? Si tengo una contracción de mi arteriola aferente, voy a disminuir el flujo sanguíneo renal. Si disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la tasa de filtración glomerular. Si disminuye la tasa de filtración glomerular, mi túbulo contenedor proximal va a reabsorber menos, ¿verdad? Si reabsorbe menos, pasa menos líquidos y menos solutos hacia mis vasos peritubulares y hacia mis vasos rectos. La reabsorción es menor. Si pasan menos, el flujo sanguíneo medular va a ser menor, con lo cual no pierdo tantos solutos de mi médula y voy a poder empezar a concentrar la orina. Todo se relaciona, todo tiene un porqué. Por ejemplo, ¿cuándo me interesaría tener una vasoconstricción de mi arteriola aferente? Cuando tengo un proceso de deshidratación, por ejemplo, que tengo muy poquita agua. Si tengo muy poquita agua, no me interesa orinar, ¿verdad? ¿Cómo lo logro? 1, disminuyendo la producción de orina, ¿verdad? 2, disminuyendo el flujo sanguíneo renal. Hay una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y 3, concentrando la orina. ¿Cómo lo logro? Generando una médula hiperosmótica. ¿Va? ¿Tienen dudas o preguntas hasta aquí? ¿O van bien? La reabsorción en las ramas, eso ya lo vimos desde cuándo. Pero sí, ahorita te lo explico. Acuérdate, en la rama ascendente de Henle tengo dos porciones, una fina y una gruesa. La porción fina tiene reabsorción pasiva, es a través de canales, ¿ok? En la parte ascendente gruesa es una reabsorción gracias al transportador 2-cloro-sodio-potasio, es el principal, ¿va? Este transportador, como su nombre lo dice, va a reabsorber cloro, sodio y potasio. Al reabsorber estos tres elementos, genera o favorece que se genere un ambiente positivo en mi luz tubular dentro de la asa ascendente de Henle. Ese ambiente positivo dentro de la luz tubular permite la reabsorción paracelular de calcio y magnesio. ¿Va? Porque acuérdate, positivo con positivo se repelen, ¿no? Entonces se empujan a los iones positivos, que son el magnesio y el calcio principalmente, y eso permite que se reabsorban. ¿Va? ¿Ya con eso, Eder? ¿O quieres que te explique otra cosa? Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o duda? Creo que no. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Vamos a jugar mucho con esto. Esto es
Esto es lo feo de esta plática, como la parte teórica, la parte de jugarle y de ver qué pasa con cada cosa está más divertida. Pero, entonces, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Ok, vamos a continuar entonces. ¿Qué más? Ese gradiente, flujo... ahorita jugamos con eso también. Ahorita jugamos, espera. Ahorita te repito lo del flujo. Entonces, la permeabilidad en segmentos posteriores de mi túbulo renal también va a modificar cómo está este gradiente córtico-medular. ¿Se acuerdan que yo les dije? Al final, la última porción de mi nefrona, el túbulo colector y el conducto colector, van a decidir si yo concentro o si yo diluyo la orina, ¿verdad? Esto lo hace gracias a que puede cambiar su permeabilidad. Puede hacerse más permeable al agua y también a cierto soluto, que es la urea, ¿va? Entonces, esos cambios en la permeabilidad van a modificar cómo interactúa el túbulo con la médula renal, ¿va? Ahorita vamos a ver cómo pasa eso. Y también el flujo luminal alto, lo que les mencionaba ahorita. Bueno, vamos a ver lo del flujo, para que me entiendan bien todo esto. Es que no me acuerdo dónde hay una imagen. A ver, vamos a regresarnos tantito y nos vamos a pasar a esta imagen. Ahí está. Sí ven las diapos, ¿verdad? ¿Todavía? Ok, vamos a jugar. Vamos a jugar porque es lo más bonito de todo esto. Bien, vamos a dibujar aquí el glomérulo. Tin, tin, tin. Y vamos a dibujar mis vasos, ¿no? Aquí está mi arteriola eferente, el glomérulo y la arteriola aferente, ¿no? Entonces el flujo va a ir de aquí para allá y de aquí va a salir, ¿va? De aquí acuérdense que los vasos vienen para acá y se convierten en los capilares peritubulares, y en mi asa, bueno, en las nefronas yuxtamedulares tengo a los vasos rectos que descienden así, en forma de U, ¿no? Está feo el dibujo, pero es lo que hay. ¿Ok? Ahí está. Va. Vamos a jugar. Imagínense que tengo un paciente que tiene diarrea, ¿ok? Fue a comerse unos tacos allá fuera de la facultad y tiene diarrea, tiene mucha diarrea. Desde la mañana tiene diarrea y es de esa diarrea que te sientas en la taza y ¡pum!, explotas, ¿no? O sea, por acá te sientas y por aquí explotas. Es diarrea de las feas. Como la del cólera. En el cólera se pueden perder hasta 20 litros de agua a través de la diarrea, ¿no? Imagínense que tiene una de esas diarreas tremendas, ¿va? ¿Creen que a este paciente que tiene mucha diarrea le interese hacer una orina concentrada o una orina diluida? ¿Qué creen que les interese? Una orina concentrada, ¿verdad? Porque le va a interesar mantener la mayor cantidad de líquidos en su cuerpo. Estoy de acuerdo. Vamos a ver. La diarrea va a hacer que disminuya el volumen extracelular. ¿Están de acuerdo? Porque está perdiendo agua. El volumen extracelular. Si disminuye el volumen extracelular, ¿qué le pasa a la presión arterial? Disminuye. Exacto, va a disminuir la presión arterial. Como disminuye la presión arterial, ¿cuál es la respuesta normal? ¿Se acuerdan que tenía una regulación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? A corto plazo, ¿qué va a pasar?
vieron en la asesoría. Ajá, exacto, los vasoreceptores. Se van a activar los vasoreceptores, ¿no? Los vasoreceptores generan una respuesta, que es que al final aumenta el tono simpático. El tono simpático va a ser lo que ustedes están diciendo: aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción de mi corazón, con eso aumenta el volumen sistólico. Las dos cosas van a aumentar el gasto cardíaco y también provoca vasoconstricción, ¿verdad? La vasoconstricción es en general en todas las arterias. Entonces, eso incluye a mi arteriola aferente, ¿verdad? La arteriola aferente va a tener vasoconstricción. Si tiene vasoconstricción la arteriola aferente, ¿qué le va a pasar a mi flujo sanguíneo renal? Arteriola aferente, ¿no? Ya quedamos. Eso va a provocar que disminuya el flujo sanguíneo renal. Va. ¿Qué va a pasar con el flujo plasmático renal? Disminuye, muy bien. Disminuye el flujo plasmático renal. ¿Ok? Y entonces se acuerdan que el filtrado glomerular depende de dos cosas: un coeficiente que dependía de la integridad de mi membrana de filtración y de la cantidad de nefronas, y de las fuerzas de Starling, ¿verdad? Las fuerzas de Starling tenían unas que favorecían la filtración y otras que se oponían a la filtración. De las que favorecían, la principal era la presión hidrostática en los capilares glomerulares. ¿Qué le pasa a la presión hidrostática de los capilares glomerulares con esta reducción del flujo plasmático renal? Disminuye, muy bien. Ya vieron que vamos con una cadenita de disminuye. Presión hidrostática en los capilares, ¿no? Disminuye. Si disminuye la presión hidrostática, ¿qué le pasa a la tasa de filtrado glomerular? Va a disminuir, ¿verdad? Disminuye la tasa de filtrado glomerular. No sé si hace ratito les hablaron un poquito de lo que era el balance glomérulo-tubular. ¿Les hablaron de eso o no les hablaron de eso? Creo que no se lo dijeron, pero acuérdense de lo que les dijo David. El túbulo contoneado proximal va a reabsorber el 76% del sodio filtrado, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo filtre 100 mililitros, ¿ok? Filtro 100 mililitros, va a reabsorber el 66%, o sea que va a reabsorber unos 66 mililitros, ¿verdad? Ahora, en este caso, cuando tengo una disminución de todo, imagínense que solamente filtro 50 mililitros. ¿Cuánto es el 66% de 50 mililitros? Exacto, 33 mililitros. O sea, va a terminar reabsorbiendo 33 mililitros mi túbulo contoneado proximal, ¿no? Entonces, ya vieron, si yo filtro más, voy a reabsorber más. Si yo filtro menos, voy a reabsorber menos. Eso es lo que se llama balance glomérulo-tubular. Dependiendo de qué tanto yo filtre, va a ser qué tanto yo reabsorbo. Si yo filtro más, reabsorbo más. Si yo filtro menos, reabsorbo menos. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí, vean qué pasó. Vamos a ponerle que nada más filtré 50 mililitros, ¿va? Para que veamos el ejemplo. Entonces, ya quedamos, reabsorbí menos. Entonces, si reabsorbí menos, va a pasar menos líquido
hacia mis vasos peritubulares. ¿Están de acuerdo? Entonces, al pasar menos líquido hacia mis vasos peritubulares, ¿qué le va a pasar al flujo sanguíneo en los vasos peritubulares? Va a disminuir, ¿verdad? Porque ya está disminuyendo en dos partes. Una, porque tengo la vasoconstricción de mi arteriola aferente. Al vasoconstricción de la arteriola aferente, ya vimos que el flujo sanguíneo renal se reduce. Pero además de eso, yo reduzco la cantidad de líquido y de solutos que le estoy pasando a mis vasos peritubulares, ¿verdad? Disminuye. Al disminuir más, el flujo sanguíneo en los vasos rectos también va a disminuir, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije? Si yo aumento mucho el flujo sanguíneo en los vasos rectos, van a empezar a lavar los solutos, se los va a empezar a llevar. En este caso está pasando todo lo contrario. Yo estoy disminuyendo mucho el flujo sanguíneo en los vasos rectos. Al disminuirlo mucho, ¿qué va a pasar con los solutos que están acá? Pues que se va a llevar menos, ¿verdad? Se va a llevar cada vez menos. Y al llevarse menos, esos solutos se van a quedar en mi médula renal y la van a mantener concentrada. Van a mantener ese estado de hiperosmolaridad en la médula renal. ¿Va? Ese estado de hiperosmolaridad en la médula renal es el que después me va a permitir concentrar mucho la orina, hasta unos 1200 miliosmoles. ¿Va? Ya vieron cómo un cambio en la arteriola aferente me modificó muchas cosas. Me modificó, uno, el flujo sanguíneo renal. Me modificó la tasa de filtrado glomerular. Me modificó la cantidad de reabsorción. Y me modificó el flujo sanguíneo en los capilares peritubulares. Y aparte de eso, eso permitió que no se lavara tanto la médula renal. Con lo cual yo voy a poder concentrar más la orina. En este paciente que tenía diarrea, es lo que me importa, ¿verdad? Concentrar mucho la orina para que no siga perdiendo más agua a través de la pipí. ¿Va? Entonces, recuerden esas cosas. Los cambios en el flujo sanguíneo renal van a modificar también mi capacidad de concentrar o de diluir mi orina. ¿Ok? ¿Tienen preguntas o dudas? Ok. Vale, es que van bien. Vamos a pasarnos hasta aquí. Aquí. Y ahora sí vamos a hablar de la hormona antidiurética. ¿Va? La hormona antidiurética es una hormona que se va a sintetizar en el hipotálamo. ¿Va? Ahí tengo unas células que están en el núcleo paraventricular y en el supraóptico, núcleo paraventricular y el supraóptico, que se van a llamar neuronas magnocelulares. Las neuronas magnocelulares van a ser las que produzcan la ADH. ¿Va? Tiene varios nombres, la pueden encontrar como vasopresina, como todo es lo mismo. ¿Va? Entonces, las células magnocelulares producen la ADH y, vean, la mandan hacia la neurohipófisis, hacia la hipófisis posterior. Acuérdense que la hipófisis posterior va a funcionar como un reservorio, ahí se van a almacenar. ¿Okay? Y entonces, vean, cómo estas neuronas magnocelulares reciben información de unos osmorreceptores. ¿Sí? Entonces, estos osmorreceptores se encuentran en el órgano vascular de la lámina terminal
y en el área subfornical del hipotálamo, ¿va? Entonces, esos somorreceptores van a estar detectando la osmolaridad de mi sangre, ¿va? Cuando tenga cambios en la osmolaridad sanguínea, va a ser estímulos para que yo libere ADH o no libere, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son los estímulos. El estímulo principal para la liberación del ADH es el aumento en la osmolaridad, y tiene sentido. La ADH se llama hormona antidiurética. Lo que va a generar es una antidiuresis, va a evitar que generemos orina, ¿va? Entonces, imagínense que tengo, que comí 10 kilos de papas sabritas. ¿Okay? Me comí 10 kilos de papas sabritas. Esas papas tienen mucho sodio. ¿Qué creen que le pase a la osmolaridad de mi sangre? Va a aumentar, ¿verdad? Entonces, si aumenta la osmolaridad sanguínea, ¿qué harían ustedes para llevarla a la normalidad nuevamente? ¿Cómo la pueden disminuir nuevamente? Piensen en el café. Imagínense que tienen un café y que le echaron mucho café. Está muy concentrado. ¿Cómo lo harían más diluido? Uno, eliminando solutos, exacto, quitándole café. Pero ¿qué más? Aumentando el líquido, ¿verdad? Le pueden echar más líquido. Exacto. Entonces, la ADH hace eso. Reabsorbe agua para que ante aumentos de la osmolaridad, esta pueda llevarse a la normalidad nuevamente. Aumenta el volumen sanguíneo, permitiendo la reabsorción de agua, ¿va? ¿Cuándo puedo yo aumentar la osmolaridad? Ya lo habíamos visto en un inicio. Cuando aumento los solutos o cuando disminuyo el agua. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una diarrea en la cual pierdo mucha agua, ¿qué va a pasar con mi osmolaridad? La osmolaridad va a aumentar, ¿verdad? Lo mismo, ¿cómo puedo llevar a la normalidad? Reabsorbiendo agua, ¿verdad? Entonces, la ADH va a participar regulando la osmolaridad sanguínea, ¿no? De hecho, es el principal regulador de la osmolaridad sanguínea, y eso es gracias a que detecta aumentos de la osmolaridad. Los aumentos de la osmolaridad va a ser el principal estímulo para la secreción de ADH, ¿va? ¿Qué más? Miren, aquí está la disminución del volumen circulante efectivo. Eso se refiere a una disminución del volumen sanguíneo. Por ejemplo, imagínense que yo me corto la mano, estoy perdiendo sangre. ¿Qué le pasa a mi osmolaridad con esa pérdida de sangre? Aumenta, disminuye, no cambia. Pero unos dicen que disminuye, otros dicen que no cambia, unos dicen que se mantiene. Acuérdense que las hemorragias son pérdida de líquidos, o sea, de solutos y también de solventes. Se pierde agua y se pierden solutos a la par, ¿no? Entonces no cambia la osmolaridad. ¿Sí? Cuando yo pierdo sangre, pierdo las dos en la misma proporción, tanto solutos como agua. Entonces la osmolaridad se mantiene, pero me estoy deshidratando, ¿verdad? Si me estoy deshidratando, ¿qué me interesa hacer? Me interesa mantener la mayor cantidad de líquidos en mi cuerpo. ¿Okay? Entonces ese va a ser otro estímulo para que la ADH actúe. ¿Okay? Es como un estímulo secundario. El principal, acuérdense, es el aumento de la osmolaridad. Después, la disminución del volumen circulante efectivo. ¿Okay? Y la disminución del volumen circulante efectivo no solo se refiere a pérdidas de sangre, o pérdidas a través de la diarrea, o pérdidas como ustedes quieran. No, también se refiere
a que el líquido extracelular, el líquido sanguíneo, pase a otros espacios. Por ejemplo, si yo tengo edema, el líquido sanguíneo, el líquido de mis vasos sanguíneos va a salir hacia el espacio intersticial, ¿verdad? Ese líquido ya no está participando en el volumen sanguíneo, ya no es un volumen circulante efectivo. ¿Está en el líquido extracelular? Sí, pero no está dentro de mis vasos. Entonces, al ya no ser un volumen circulante efectivo, va a provocar una disminución de la presión arterial, ¿verdad? Y esos cambios van a hacer que se secrete ADH. ¿Va? De hecho, hay un estado que se llama anasarca, no sé si han escuchado de la anasarca. La anasarca es cuando hay un edema generalizado, un edema en todo el cuerpo. O también puede pasar que todo el líquido del volumen sanguíneo pase a otro espacio, como en los derrames pleurales o en la ascitis, ¿no? Que se quede en el líquido peritoneal y cosas así, ¿no? Entonces, eso también es un estímulo para la secreción de ADH, la disminución del volumen circulante efectivo. ¿Qué más? La presión arterial. Cuando baja la presión arterial, también puedo secretar ADH. Cuando baja la presión arterial, cuando disminuyo el volumen circulante efectivo, ¿no? Entonces tiene sentido. Si yo tengo poquito volumen, yo genero mayor reabsorción a través de mi riñón para que mi volumen sanguíneo aumente. ¿Y cuál es otro estímulo? El calor. El calor también es otro estímulo para que se secrete ADH. Y si se ponen a pensar, tiene sentido. Cuando hace mucho calor, sudan más, ¿verdad? Si sudan más, pierden más agua a través de la piel, ¿verdad? ¿Cómo pueden recuperar esa pérdida? ¿Cómo pueden compensar esa pérdida? Manteniendo más agua a través de la orina. O sea, generando menos pipí, generando pipí concentrado. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen preguntas o dudas hasta aquí? ¿Qué lo va a inhibir? Lo inhibe el alcohol. Es por eso que si van a la riata les anda muchas veces pipí, ¿no? Porque el alcohol inhibe la secreción de la ADH. Entonces, al inhibirla, se genera una diuresis que se llama diuresis acuosa. Ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo. ¿Qué más? El frío. Cuando hace mucho frío, no sé si han notado que les anda más pipí. Y es porque se secreta menos ADH, con lo cual el volumen urinario aumenta. Generamos más pipí cuando hace frío. Y otros son los fármacos. Hay algunos fármacos que pueden alterar la secreción de ADH. ¿Okay? Algo importante también es que la ADH tiene un ciclo circadiano. También se secreta a determinadas horas. Por ejemplo, durante la noche es cuando más se secreta ADH. Por eso es que no nos hacemos pipí mientras dormimos, porque generamos más poquita orina. Y también la primera orina de la mañana suele estar muy concentrada. Es mucha, pero está muy amarilla, ¿sí o no? Es porque la ADH está inhibida. Y ya. Entonces, la ADH, ¿qué va a hacer? La ADH va a unirse a unos receptores en el túbulo colector que se llaman receptores V2. V2. Estos receptores V2 son receptores acoplados a la adenilato ciclasa. Entonces van a generar AMP cíclico. El aumento del AMP cíclico genera que se estimule la expresión de una aquaporina, que se llama aquaporina 2. La aquaporina 2, como su nombre lo dice, es un canal para la reabsorción de agua. ¿Va? Entonces va a favorecer la reabsorción de agua en el túbulo colector y en el conducto colector. ¿Va? Esto porque se une a los receptores B2. Acuérdense bien de qué aquaporina es. Eso siempre es pregunta de examen. Es la aquaporina B2. En mi riñón tengo más aquaporinas. Tengo la aquaporina 1 y la aquaporina 3. Pero la aquaporina 1 y la 3 no son sensibles a la ADH. La única que se va a expresar
con el estímulo del ADH es la apocrina 2. ¿Va? Entonces, acuérdense, la ADH se va a unir a un receptor que se llama receptor B2, estimula la expresión de la apocrina 2 y eso permite una mayor reabsorción de agua. ¿Va? Aquí está. La ADH va a expresar la apocrina 2. ¿Eso en dónde? En el túbulo colector inicial, en el túbulo colector cortical y en el conducto colector medular externo. ¿Va? O sea, todo es la parte final de mi nefrona. La última parte de mi nefrona, pero la parte superficial. Es la parte que está en la corteza, ¿va? Y en la parte inicial de la médula. En la parte más profunda de la médula, vean que expresa. Favorece la expresión también de la apocrina 2, pero también de los transportadores UTA1 y UTA3. Los transportadores UTA1 y UTA3 son transportadores para la urea. Entonces va a favorecer la reabsorción de agua y también la reabsorción de urea. ¿Va? Pero acuérdense, los transportadores de urea solo se van a expresar en el conducto colector medular interno. O sea, en la parte más profunda de mi conducto colector. ¿Va? Y vamos a ver el ejemplo de qué pasaría si yo no tuviera ADH. ¿Va? No tengo ADH. Vean, el repaso. Viene líquido con una osmolaridad igual que la del plasma. En el túbulo contenedor proximal se reabsorben solutos y se reabsorbe agua, con lo cual la osmolaridad del líquido queda igual, aquí está de 300, y pasa al asa descendente de Henle. El asa descendente de Henle quedamos que era impermeable a los solutos, pero es permeable al agua. Aquí está la apocrina 1, ¿ya vieron? Entonces, reabsorbe agua y eso hace que la luz tubular se vaya concentrando, ¿ya vieron? De 300 pasó a 500. Esta concentración, ¿hasta cuándo va a ser? Hasta que se equilibre con el ambiente del líquido intersticial de la médula renal, ¿verdad? Aquí están equilibrados los dos. Vean, en la rama ascendente de Henle quedamos que teníamos dos porciones, una fina y una gruesa. La porción fina teníamos transporte pasivo, ¿verdad? Gracias a canales que permiten la reabsorción de sodio y de cloro. En la parte ascendente gruesa tengo un transporte activo y tengo el transportador 2-cloro sodio-potasio, que es muy importante porque me permite la reabsorción de magnesio y de calcio también, ¿no? Entonces, la parte ascendente de la asa de Henle quedamos que era el segmento dilutor de la orina, porque va a empezar a reabsorber solutos, ¿ya vieron? Aquí empezó a reabsorber solutos y la osmolaridad disminuye. Vean cómo aquí salimos con unos 120 miliosmoles. Después pasa por el túbulo contorneado distal, que también reabsorbe solutos, y el túbulo colector y el conducto colector. Que vean, también están reabsorbiendo más solutos. ¿Ya vieron? Estos segmentos, toda la parte distal de mi nefrona es prácticamente impermeable al agua, a falta de estímulos hormonales. Entonces, casi siempre va a ser impermeable al agua. ¿Vean? Es impermeable al agua, pierdo solutos y vean, conforme le voy quitando solutos a mi luz tubular, la osmolaridad desciende. Vean, al final la orina quedó con una osmolaridad de 60 miliosmoles, ¿no? Perdí, o sea, reabsorbí muchos solutos, reabsorbí muy poca agua y por lo tanto tengo una orina que es diluida y tiene una osmolaridad muy baja y voy a hacer un volumen urinario mayor, ¿no? ¿Qué pasa con la hormona antidiurética? Con la hormona antidiurética va a pasar que quedamos que se expresaba la coapolina 2. Aquí está, ¿vieron? La coapolina 2. Y en la parte final, en el conducto colector medular interno, se expresaban los canales UTA1 y UTA3. ¿Ya vieron? Entonces otra vez viene el caminito. Vengo con el filtrado, pasa por el túbulo contorneado proximal, llega con una osmolaridad de 300, pasa al asa descendente de Henle y se empiezan a reabsorber agua, ¿verdad? Se reabsorbe agua y vean, se concentra hasta que se iguala con la osmolaridad del intersticio renal. ¿Ya vieron? Vean en esta imagen, la que vimos hace ratito.
aquí la osmolaridad del líquido intersticial era de 500 y ahora es de 1200. Esto pasó gracias a que los transportadores UTA1 y UTA3 van a reabsorber urea. La urea es un osmol que cuando tengo el estímulo de la ADH va a empezar a reabsorberse en mayor cantidad en el túbulo, principalmente en el conducto colector, ¿va? Entonces se reabsorbe en el conducto colector y se queda en la médula renal, y eso hace que la osmolaridad de la médula renal aumente mucho, ¿va? Entonces vean, aquí ya se equilibró con la médula renal, empiezo a ascender, se empiezan a reabsorber solutos, se siguen reabsorbiendo solutos, y vean, otra vez se diluyó la orina, tengo 120 miliosmoles, ¿verdad? Pasa hacia el túbulo colector y el conducto colector, y ahora empiezo a reabsorber agua, gracias a que el estímulo del ADH favoreció la expresión de la aquaporina 2, ¿verdad? Empiezo a reabsorber agua, y vean, la osmolaridad va a empezar a aumentar, de 120 pasa a 300, de 300 pasa a 600, y de 600 pasa a 1200. Vean cómo la osmolaridad siempre se va a igualar a la del intersticio, ¿va? Porque acuérdense, la reabsorción de agua se da gracias a un efecto osmótico, ¿verdad? Hasta que haya un equilibrio osmótico va a ser cuando deje de reabsorberse agua. ¿Ya vieron? Por eso les digo que yo necesito un ambiente lo más hiperosmótico en mi médula renal, porque eso es lo que va a decidir qué tanta agua yo puedo reabsorber en mi túbulo colector y en mi conducto colector. Si ese ambiente, por ejemplo, se quedara aquí en 600, yo solamente podría concentrar mi orina hasta 600 miliosmoles, no más, ¿verdad? Pero gracias al mecanismo multiplicador por contracorriente y gracias a la reabsorción de urea, ese ambiente en mi médula renal puede elevarse hasta 1200, ¿verdad? Y esos 1200 van a ser mi capacidad máxima para concentrar la orina. Por eso todo lo que les dije de que los vasos rectos tienen que mantener ese ambiente hiperosmolar. Por eso también les dije eso de que el asa de Henle tiene que funcionar correctamente, el mecanismo multiplicador por contracorriente, ¿verdad? Y también lo de la urea, porque si yo no tengo urea, yo no voy a poder llegar a estos 1200 miliosmoles. En este caso, sin la presencia de la urea, ¿qué va a pasar? Nada más tengo 500 miliosmoles, ¿verdad? Entonces, la reabsorción de urea favorece el ambiente hiperosmolar de mi médula renal. Y eso favorece que pueda elevar la concentración de la orina. ¿Va? ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? No, ¿verdad? Van bien. ¿Quién concentra la orina? ¿Quién concentra la orina en esa porción? Creo que es eso, ¿no? ¿Quién concentra la orina en esa porción? La orina se va a concentrar gracias a que expresé la aquaporina 2, gracias a que empecé a reabsorber agua, ¿vale? Entonces la reabsorción de agua permite que se vaya concentrando el líquido dentro de mi túbulo colector. Si yo no tengo el estímulo de la ADH, no reabsorbo agua. Entonces, como no reabsorbo agua, solamente reabsorbo solutos y cada vez voy diluyendo más mi orina, ¿verdad? Con el estímulo de la ADH, yo reabsorbo agua y con eso cada vez voy concentrando más la orina. No sé si esa era tu pregunta. Max, ¿sí o no? Entonces el conducto colector concentra la orina por estimulación de la ADH. Sí, lo que ya les había explicado. Al final, lo que va a determinar si mi orina es concentrada o es diluida es la última porción de mi nefrona, el conducto colector
y el túbulo colector, ¿va? Eso es porque pueden responder a hormonas, principalmente el ADH. La ADH va a ser la que al final decida si mi orina es concentrada o es diluida, ¿va? Y la ADH se va a secretar de acuerdo a las necesidades de mi organismo. Si tengo un aumento en la osmolaridad o si tengo una disminución del volumen circulante efectivo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, la ADH actúa expresando la aquaporina 2, lo cual hace que se reabsorba más agua en el conducto colector y en el túbulo colector, lo cual permite que tenga una orina muy concentrada y con poquito volumen, ¿verdad? Toda esa agua que ya reabsorbí gracias a la aquaporina 2 va a pasar hacia mi torrente sanguíneo y de ahí pues a mi circulación general, ¿verdad? Con lo cual va a aumentar el volumen sanguíneo. Y también con eso puede corregir la osmolaridad en caso de que esté aumentada. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, no, creo que no. Ok, ya vamos a ver nada más dos trastornos en las cuales hay fallo en la ADH, ¿va? Y vamos a empezar con la diabetes insípida. La diabetes insípida se da porque o tengo una poca secreción de ADH o porque mi riñón no responde al ADH. Entonces tengo dos tipos de diabetes insípida. Una diabetes que puede ser nefrogénica, en la cual mi riñón no responde al ADH, o una diabetes insípida en la cual puede ser neurogénica, o sea que mis neuronas de mi hipotálamo o de mi hipófisis no están secretando la ADH, ¿va? Entonces tengo esos dos tipos, neurogénica o nefrogénica, ¿va? ¿Se acuerdan por qué la diabetes mellitus se llama diabetes mellitus? El mellitus viene de miel, ¿no? Porque antes para diagnosticar la diabetes mellitus agarraban la pipí y la probaban, ¿no? Como la pipí de los diabéticos tenía mucha azúcar, la pipí sabía dulce, no sabía como a miel. En este caso de la diabetes insípida, no se debe a un exceso de glucosa en la orina, sino que se debe a la falta de secreción de ADH. Entonces, la falta de secreción de ADH hace que yo tenga una diuresis acuosa, una diuresis en la cual tengo una orina muy diluida y mucha cantidad, ¿va? Entonces, cuando probaban esta pipí, no sabía dulce porque no tenía azúcar, estaba insípida, sabía fea, no estaba rica. Entonces, por eso se llama así, diabetes insípida, ¿ok? Y esta diabetes insípida puede ser neurogénica, nefrogénica, ya les había dicho, ¿no? La neurogénica puede ser hereditaria, ¿sí? Puede haber trastornos en la secreción de ADH, es por un carácter hereditario, ¿sí? O puede ser por un trauma, por ejemplo. Si yo tengo algún traumatismo que lesione mi hipotálamo, que lesione mi hipófisis, puede dañar la forma en la que se secreta la ADH, ¿no? Pero también puede ser nefrogénica, en la cual mi riñón no responde. Y eso puede ser por una hipopotasemia, por elevaciones del calcio, o por algunos fármacos como el litio o la colchicina. El litio, por ejemplo, modifica la función de la adenilato ciclasa, bueno, del AMP cíclico en general. Y se acuerdan que el AMP cíclico era necesario para que yo expresara la aquaporina 2, ¿no? Entonces, cualquier trastorno que haga que no pueda responder a la ADH o que no se pueda expresar la aquaporina 2 me va a dar una diabetes insípida, en la cual mi paciente pues va a hacer mucha pipí, ¿verdad? Va a hacer mucha pipí porque no está el estímulo de la ADH, de la hormona antidiurética. El paciente va a perder mucha agua a través de la orina y se va a deshidratar. ¿Qué creen que le pase a su osmolaridad? ¿Aumenta, disminuye?
disminuye. ¿Por qué creen que disminuye? Acuérdense, estoy teniendo una diuresis de tipo acuosa, en la cual tengo una orina muy diluida, tiene muy poquita osmolaridad y tiene mucha cantidad de agua. Hago mucha pipí, muy clarita. Entonces lo contrario, ¿verdad? Va a aumentar porque se está perdiendo mucha agua. Entonces si se pierde mucha agua, la osmolaridad de mi sangre va a aumentar, ¿verdad? ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción del ADH? Exacto, el aumento de la osmolaridad. En este caso, la osmolaridad está aumentada, pero aunque yo secrete ADH, no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque mi riñón no responde o porque de plano no la puedo secretar, ¿va? Entonces, es un problema, porque si yo aumento la osmolaridad de mi líquido extracelular, por osmosis, el agua va a tender a salir de mis células, ¿verdad? Al salir agua de mis células, se van a deshidratar y si se deshidratan se pueden morir. Va a empezar fallo en las células y eso puede condicionar que mi paciente pues se muera, ¿verdad? En los pacientes adultos casi no nos damos cuenta que tienen diabetes insípida porque como pierden mucha agua por la orina, ¿qué hacen? Pues toman más agua, ¿verdad? Toman mucha agua. Entonces es el típico paciente que toma mucha agua y va muchas veces a hacer pipí y pues uno piensa que es lo normal, ¿no? Simplemente pues hace mucha pipí, es bien mión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los niños que no pueden adquirir el agua por ellos mismos, sino que dependen de sus padres, y ellos empiezan a hacer mucha pipí, van a provocarse esto, ¿no? Su osmolaridad va a aumentar, va a empezar a deshidratarse sus células y van a empezar a fallar y se pueden morir, ¿no? O también en el otro espectro, en los pacientes ancianos. Los pacientes ancianos también no pueden tomar agua por sí solos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que un paciente está haciendo mucha pipí y no hay explicación de otra cosa, hay que empezar a sospechar en la diabetes insípida, ¿verdad? También si el paciente toma mucha agua, sin que nosotros expliquemos por qué está tomando tanta agua, hay que pensar en la diabetes insípida, ¿va? Okay. Entonces, ¿cómo tratarían la diabetes insípida? La neurogénica es fácil, ¿no? La neurogénica es fácil porque lo que pasa es que yo no tengo la secreción del ADH, ¿sí? Por alguna razón no la secreto. Entonces, ¿qué le puedo hacer a mi paciente? Pues dársela, ¿verdad? Dársela de manera exógena. Hay un fármaco que se llama desmopresina. La desmopresina es el análogo farmacológico de la ADH. ¿Va? Aquí está el acetato de desmopresina. De hecho, por ejemplo, a los niños que se hacen pipí en la cama, cuando se van a dormir, les puedes dar acetato de desmopresina. El acetato de desmopresina va a hacer que tengan una mayor concentración de la orina y que no hagan pipí durante la noche. Entonces, así pues no se hacen pipí en la cama y hasta que se acostumbren y madure su sistema nervioso para que controlen los esfínteres, ¿no? Pero el problema viene cuando yo sí secreto ADH, pero mi riñón no responde al ADH, ¿no? Ahí, aunque yo le dé un análogo, aunque yo le dé desmopresina, no voy a poder curarlo, porque aunque la tenga, no puedo responder a ella, ¿no? Y entonces el tratamiento ahí es con un diurético. Y ustedes me dirán, yo ya estoy haciendo pipí, porque tengo muy poquita ADH y eso me provoca una diuresis acuosa. Ya estoy haciendo mucha pipí. ¿Por qué le voy a dar un diurético para que haga más pipí? No tiene sentido, ¿no? Porque se deshidrataría más. Pero al deshidratar a tu paciente, al generarle una mayor diuresis y al hacer que pierda más sodio gracias al diurético, generas que se activen otros ejes hormonales. Por ejemplo, el eje renina-angiotensina-aldosterona. El eje renina-angiotensina-aldosterona va a provocar que aumente la presión arterial, pero también que se reabsorba mayor cantidad de sodio y de agua, ¿no? Entonces, al reabsorber sodio, voy a reabsorber agua y eso va a mejorar la situación inicial, la deshidratación, ¿verdad? Si yo estoy haciendo mucha pipí, la reabsorción de sodio y agua, gracias a la aldosterona, puede corregir esa pérdida del volumen sanguíneo, ¿verdad? Además, la
natriuresis, el diurético, va a mejorar para que yo elimine todo el sodio en exceso que tenga. ¿Se acuerdan que yo tenía un aumento en la osmolaridad? Pues el diurético permite que disminuya esa osmolaridad y la lleve a niveles normales otra vez. Entonces, por eso se dan diuréticos, para activar ejes alternos a la ADH. Y esto es importante, porque la ADH no me sirve para regular como tal el volumen sanguíneo. Eso es algo secundario. Para regular el volumen sanguíneo tengo otros ejes hormonales, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La ADH me sirve para regular la osmolaridad, ¿va? De ahí, de la regulación de la osmolaridad, puede participar en la regulación del volumen sanguíneo, sí, porque reabsorbe agua, pero no es el principal, ¿ok? Quédense con eso, no es el principal. Tengo otros sistemas que van a regular el volumen sanguíneo. La ADH solo me sirve para regular la osmolaridad. De hecho, cuando tengo trastornos como la deshidratación, el cuerpo como que va corrigiendo cosas poquito a poquito. Lo primero que corrige es el volumen sanguíneo, después corrige la osmolaridad y al final corrige el pH. Lo van a ir viendo ahorita conforme vayan pasando las asesorías, pero quédense con eso. El riñón tiene prioridades al corregir las constantes de mi cuerpo. Y esas prioridades dependen de qué es más importante para mi supervivencia. Corregir el volumen sanguíneo y qué tanto es mi presión arterial y qué tanta sangre le están llegando a mis tejidos, o corregir la osmolaridad, ¿no? Entonces ahí pone como una balanza. Y el otro trastorno es la secreción inadecuada de hormona antidiurética. En este pasa todo lo contrario. En la diabetes insípida lo que pasaba era que yo no tenía la suficiente ADH, ¿no? Porque no secretaba o porque no respondía. En la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, yo tengo mucha ADH, ¿okay? La secreto inadecuadamente, secreto de más. Eso puede pasar, por ejemplo, en algunos tumores malignos que provocan la secreción de ADH inadecuadamente. En algunos procesos infecciosos del sistema nervioso central, como la meningitis o un traumatismo. Hay algunos fármacos que también estimulan la secreción de ADH, ¿no? O algunos problemas pulmonares. Los problemas pulmonares también estimulan la secreción de ADH, como la tuberculosis o las neumonías, ¿va? Entonces, ¿qué pasa aquí? En estos pacientes voy a tener una orina muy concentrada. ¿Por qué? Porque el ADH favorece la reabsorción de agua. Tengo una orina muy concentrada y eso va a llevar a que reabsorba mucha agua y que le va a pasar a mi volumen sanguíneo. Aumenta, ¿verdad? Va a aumentar el volumen sanguíneo. ¿Qué le va a pasar a la osmolaridad? La osmolaridad va a disminuir, ¿verdad? Porque voy a tener mucha agua. Es como si yo le echara más agua a mi tacita de café, ¿verdad? Disminuye la osmolaridad. Si disminuye la osmolaridad, el líquido va a pasar hacia adentro de mis células, ¿verdad? Porque el líquido va a ir de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Entonces, si mi líquido extracelular está hipoosmótico, va a pasar el líquido desde afuera hacia adentro de mi célula. Y mis células se van a hinchar, van a tener edema celular. Y el edema celular también las puede matar. Y también va a hacer que no puedan funcionar correctamente, puede llevar a la muerte de mi paciente, ¿no? ¿Cómo pueden corregir esto? Esto pueden corregirlo tratando la causa, o sea, en los dos, tanto en la diabetes insípida como en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hay que tratar la causa, ¿no? De entrada. Pero aquí, por ejemplo, hay que tratar la causa y también hay que restringir la ingesta de líquidos. Hay que hacer que mi paciente no tome agua, ¿no? Si no toma agua, no va a aumentar más su volumen sanguíneo y no va a disminuir más su osmolaridad, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo funciona la tuberculosis? La verdad, no sé, no está totalmente explicado. O sea, en general, todos los problemas pulmonares pueden generar un aumento de la secreción de la hormona antidiurética, pero no está completamente explicado el por qué. Entonces, no te cantinflaría si te contestara, la verdad. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta o duda?
eso acabamos. Al final, si se dan cuenta, era más como un repaso de todo lo que ya habían visto durante el día, ¿no? Entonces, si no tienen más dudas o así, eso sería todo aquí por el día de hoy. Entonces, muchas gracias por asistir, muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna